las políticas de salud que se aplican en Bahía Blanca. Esta política que está encarando el gobierno local, que es desatender la atención primaria, desatender la primera línea de atención a los vecinos y vecinas. Y un fuerte reclamo ya en el tiempo que no se vincula estrictamente con la pandemia de COVID-19, porque los reclamos por las unidades sanitarias, su funcionamiento y por el cierre que está realizando y que ha realizado, mejor dicho, el gobierno local, es previo a la pandemia. De hecho, uno de los testimonios que vamos a compartir con todas y con todos se vincula con eso, con contar que fue bastante antes del 2020. Y si uno comienza a repasar la política de salud del gobierno municipal, es exactamente eso, una concepción de salud. De hecho, el propio secretario de Salud sobre esta cuestión menciona que la idea es no tener muchos lugares como si fueran puertas abiertas sin brindar un servicio de salud de calidad. Lo que intenta, o lo que dijo en ese sentido es, al asumir se piensa en una reingeniería del primer nivel de atención, reconvirtiendo ese primer nivel de atención y que no haya una atención deficitaria. Es decir, que no vaya una persona a una unidad sanitaria y le diga, no, volvé mañana porque no está el médico o porque hay una sola enfermera y se puede atender muy pocas requisitorias por parte de la población. Esa es la postura que llevó al cierre, casi a la mitad del cierre de las unidades sanitarias y a la forma de pensar esa descentralización que en otros momentos se pensó, que es justamente lograr que haya en muchos barrios la mayor atención posible. Sí, y en todo caso el déficit, si falta personal, sería solucionable poniendo más personal, aumentando salarios, ¿no? Exactamente. Es bueno, ahí tenés otra variante de la independencia, ¿no? Claramente uno puede ver cuando se producen políticas que desfinancian sectores públicos, muy probablemente lo que haya por detrás es un interés por privatizar algunos servicios, ¿no? O favorecer servicios privados. Cosa que no me asombraría en el gobierno local porque tiene una política muy particular de manejar lo público. Y es preocupante, ¿no? Si lo pensamos en el marco de pensar esto que vos proponías al comienzo del programa, que es la independencia, todo lo que tiene que ver con el aparato del Estado presente, cerca de la gente, tiene que ver también con resguardar derechos, con entender el Estado como un Estado benefactor, y en ese sentido, lo que tenemos que lograr es la construcción de un tejido social fuerte, ¿no? En la medida que las personas tienen que trasladarse de los barrios que están más hacia las afueras de la ciudad al centro para poderse atender, o trasladarse a otro sector que no sea su propio barrio para poder hacerse atender, empezamos a ver cómo ese tejido social se vuelve cada vez menos tramado, con una malla mucho más amplia, donde, bueno, quien puede se traslada y quien no puede se queda sin atención, ¿no? Sí. Incluso el reclamo, ahora lo vamos a ver, el reclamo de muchos vecinos y vecinas es justamente tener una enfermera para lo mínimo, la atención más primaria, si se quiere, pero tener a alguien que pueda socorrerte ante cualquier situación y no tener que recorrer hasta 40 cuadras para llegar a la unidad sanitaria más próxima. Exactamente. Bueno, si les parece, podemos compartir este resumen en el cual vamos a ver los reclamos de algunos barrios, la postura que tiene un médico como el doctor Pablo Casella, que es el director del Hospital Matera de Bahía Blanca, un fragmentito de lo que específicamente considera el gobierno municipal a través del doctor Pablo Acrogliano, para desandar los últimos datos que incluso lleva al Consejo Deliberante a tratar el tema
no hace tanto, presentando por parte de la oposición un proyecto de minuta de comunicación que fue aprobado. Así que, doctora, cuando usted lo disponga, podemos escuchar este resumen que hemos hecho acerca de una de las problemáticas más importantes que tiene el gobierno municipal, es cierre de las salas médicas o unidades sanitarias. Perfecto, ahí vamos. Los vecinos de Villa Serra, Villa Talleres y los barrios del sector, que son Pur, Barrio Vita, otros barrios más, nos reunimos en la sala médica porque desde el municipio y la Secretaría de Salud ya hace un año que la cerraron, y nosotros lo que les exigimos es que la reabran, porque hay mucha gente en el sector que necesita recurrir a la sala, tanto para vacunar a los chicos, gente grande que necesita tomarse la presión, hay mucha gente diabética. Y la sala es del barrio, funciona frente a una escuela, al lado de un gimnasio. O sea, el sector es amplio y se sigue ampliando, y es muy necesario que funcione. No les pedimos tampoco que nos manden a todos los especialistas, una enfermera, un médico generalista, lo básico, pero que la sala funcione. Necesitamos que la sala funcione. ¿Cuánto hace que está cerrada la unidad sanitaria de Aldea Romana? Y un año y medio, sí, casi un año y medio. ¿Desde antes del inicio de la pandemia? Y ya porque te abrían una vez en la semana, y por ahí si no te abrían era porque estaban de licencia y no venía un reemplazo, y si no venía un reemplazo, justo el médico clínico no te daba turnos porque atendía pocas horas, entonces fue como que ya iba cerrándose a poquito. Claro, comprendo. Y por ejemplo, ahora, si vos necesitas atención primaria de la salud viviendo en Aldea Romana, ¿qué unidad sanitaria tenés cerca? Villa Harding Green, sí, cerca entre comillas, porque es como hablábamos ayer en la reunión. Son más de 20 cuadras. Claro, la gente de Villa Serra, por ejemplo, comentaba que ellos tienen que cruzar, dar toda una vuelta para llegar a una sala médica, caminar casi 26 cuadras, donde las calles son de tierra, cruzan barro, o sea, sí. la pasan bastante heavy para llegar hasta la otra sala médica. Nosotros 20 cuadras tenemos recién hasta la mitad del camino. Sí, 40 cuadras, pero tranquilo. Vos calculás que nosotros estamos en altura de la rotonda de Sarmiento, sí, y tenemos que llegar hasta la rotonda de Villa Harding, o sea, del destacamento policial, y de ahí para adentro. Claro, no, imposible. O sea, vos calculás que en kilómetros. Y en movilidad... que a todo esto vos calculás que no tenemos un colectivo directo. Eso te iba a preguntar, ¿no hay un colectivo directo? No, vos te tenés que tomar la 519A, bajarte en la rotonda de 14 de julio, de ahí tomarte la 7, que la 7 directo que te lleva a Villa Harding, o sea, tenés 2 colectivos para llegar a atenderte y dos colectivos para volver, con el inconveniente de que vos tenés 26 turnos. Decidieron centralizar lugares como la sala médica de Avellaneda, el centro norte de Vieites y la sala de la unidad sanitaria de Luján. Y entonces, al centralizar y poner distintos lugares para que la gente no se amontone y que haya un lugar especial para la gente que tiene respiración en ese momento, centros respiratorios, entonces, bueno, centralizan eso y a nosotros nos dejan aislados de todo. ¿A usted cuál de estas que usted menciona les queda más cerca? Ninguna, estamos casi todas a 10 cuadras y la más lejos es la de Luján. Pero lo que pasa es que también entendemos que no tenemos personal, que el personal hay que cuidarlo, me parece bárbaro. Yo estuve 5 meses repartiendo el bolsón alimentar, que todo nos cuesta muchísimo para que llegue a tiempo, para atender a las familias, y desde que está cerrado, yo soy la única en la sociedad de fomento, junto con la comisión, que estamos al frente de todas las necesidades de las familias. Siempre dijimos y siempre hemos fomentado que la atención primaria de la salud es el primer escalón y es lo que debe reforzarse. Una de las formas es contener a los vecinos en su lugar y en sus salas. Claro. Nosotros sostenemos que esto realmente es un beneficio. Es más, es el momento donde se debe contener más a la gente en esos lugares. Justamente hay que tratar de evitar que la gente se desplace. La gente, cuando no tiene la sala en su barrio, necesariamente se tiene que desplazar hacia otro. Y lo hacen o con el transporte público o en algunas condiciones que no son las óptimas. Yo creo que eso ya está fuera de discusión. Claro.
el primer escalón de la salud, de la atención primaria, es la base del sistema. Y es lo que hay que reforzar siempre, aún en los casos de pandemia. El primer nivel de atención está reestructurado en función de la pandemia y en función de una estrategia que tiene que ver con ampliar el acceso y ampliar la capacidad y la calidad de atención. Porque está todo cerrado, no viene nadie ni siquiera a preguntarme las necesidades de las familias. Deciden situaciones de salud cerrar nuestra sala médica, donde tenemos muchísimos adultos con necesidad de curaciones, necesidad de control arterial, gente que necesita el remedio muy importante oncológicos, que no los pueden dejar. Tienen que ir de acá para allá, nos mandan a Sala de Avellaneda, no hay turno, te cansás de llamar porque el teléfono siempre da ocupado, cuando te atienden te dice que ese médico no te atiende, ese médico va a estar mañana, las necesidades es hoy. Está bien que tenemos el problema de la pandemia, el COVID, pero tenemos otras situaciones que no hay, quieren que manejar o quieren curar o quieren decir, primero está la salud. Pero acá nosotros nos tienen alejados, no tenemos salud, no tenemos nadie que nos venga, o por lo menos decir, bueno, 2 o 3 veces en la semana. Tuve respuesta esta semana de Secretaría de Salud, gracias a Dios me pude comunicar, porque bueno, hay gente que pude conseguir el teléfono de Pablo Troliano, que nosotros en agosto juntamos muchísimas firmas para que nos vengan a dar una respuesta, para ver qué es lo que iba a pasar con nuestra sala médica. Hace 15 años que funciona la sala médica, costó muchísimo, acá trabajó todo el barrio para construirla. Nos dijeron que a lo mejor se abría de alguna forma, como recetas, turnos, pero bueno, hace 2 meses que no tenemos nada. Bueno, un montón de cosas y de conceptos para destacar, ¿no? Uno de ellos me dejó pensando lo que decía el último testimonio, es primero lo que están pidiendo, al menos 3 veces por semana, ya es como por lo menos algo. Y además se trata ni siquiera de una atención demasiado sofisticada, porque se trata, por ejemplo, del control arterial, que el médico te dice, cada tanto controlarte la presión, la cuestión es que la unidad sanitaria está cerrada y tenés que ir sí o sí a algún privado, a un enfermero que te lo haga, o a la farmacia cuando no te cobran. Es decir que se va como desmembrando poquito a poco y hasta llegar a esto, a la nada misma y al no funcionamiento, doctora. Exactamente, por eso yo te decía la importancia que tiene toda esa estructura para sostener un tejido social en el que estemos todos contenidos y contenidos, ¿no? Cuando el Estado deja de estar presente, lo que empieza a ocurrir es esto, que el que puede, y el que no puede, queda fuera, se cae. Y además nosotros en Bahía Blanca hubo un momento en el que precisamente el número de salas barriales garantizaba que esa atención primaria, esa contención primera que se necesita, estuviera garantizado para los barrios. Y además el discurso es bastante insostenible, ¿no? O sea, que precisamente en un contexto de pandemia, donde se supone que la atención tiene que estar más cerca del vecino, la decisión municipal haya sido cerrar salas médicas, es por lo menos llamativo, ¿no? Por lo menos llamativo. No parece un discurso muy consistente, ¿no? O sea, y además, no, perdóname, pero aparte va en contra de las mismas recomendaciones de tratar de tomar la menor cantidad posible del transporte público, tratar de ir lo menos posible a los hospitales, e incluso los hospitales te piden por favor que no vayas cuando no tengas algo de gravedad. Digo, hasta el propio discurso oficial queda fuera de estas recomendaciones. Exactamente. Por eso digo que parece muy insostenible, digamos, ¿no? Uno lo primero que tendría que pensar ante una decisión así es, bueno, ¿y cómo compatibiliza esto que están señalando con las mismas recomendaciones que el municipio sostiene? ¿No? Y volviendo al tema de la independencia, es interesante para pensar la diferencia, que por ahí tocamos en otro programa, entre marginal y marginado, ¿no?
estas zonas que evidentemente el municipio las piensa como marginales, en realidad son zonas marginadas, y quien está marginando activamente es el propio municipio al contribuir en desestructurar la trama social y sacar de ese entramado social el representante de ese mismo Estado en relación a la salud al cerrar una sala médica, ¿no? Se retira, digamos. Claro, incluso uno de los testimonios dice, nos dejan aislados. Me parece que ilustra lo que estás diciendo, ¿no? Se siente, qué barro sentirse aislados, ¿no? Desde nada menos del derecho que los asiste en materia de salud. Uno de ellos, estar aislados del resto. Uh-huh. Lo cual también nos lleva a pensar en que que las políticas de aislamiento, los ritos de aislamiento, no empezaron con la pandemia. O sea, el capitalismo, la modernidad, el neoliberalismo construye ritos de aislamiento, donde va poniendo distancia entre quienes pueden y quienes no, entre quienes merecen y quienes no, y eso se construye políticamente a través de un diseño donde zonas geográficas de una misma ciudad quedan aisladas, marginadas, ¿no? sin la posibilidad de ejercer su derecho. Y el punto de contacto que encuentro entre lo que decía la vecina del barrio latino, contando que hace 15 años trabajaron mucho para tener la sala, la sociedad de fomento, y el doctor Casella cuando dice, debemos contener a los vecinos en su lugar, más allá de que si tengan que trasladarse o no, que tengan su lugar de referencia. Exactamente, porque además cuando hay una sala médica y hay personal que va a un barrio, ese personal comienza a conocer también las dinámicas del barrio, ¿no? Al conocer las dinámicas del barrio, los problemas de salud que se presentan en el barrio pueden ser también contenidos de otra forma, porque hay un conocimiento de las dinámicas de ese barrio. Por otro lado, cuando hay una organización, una institución, como puede ser la sala médica, también en torno a la institución empiezan a ocurrir determinadas cuestiones, ¿no? Como, bueno, recuerdo cuando, en una época donde trabajaba en la sala médica de Villanocito, donde los médicos favorecían prácticas saludables, ¿no? Ejercicios, alimentación saludable. Entonces, en torno a eso se había generado toda una actividad que sostenía el propio barrio, ¿no? Como la caminata por el barrio. Entonces se juntaban desde la sala médica y salían a caminar. En la misma sala médica se realizaban charlas y asesoramientos sobre alimentación. O sea, todo eso tiene que ver con una política. Los que estaban por detrás eran los mismos profesionales que estaban en la sala médica. Bueno, uno de esos profesionales era Diego Palomo, ¿no? Que después fue secretario de Salud y que tenía una política bastante distinta a la que estamos presenciando. Efectivamente. Sí, yo recuerdo de la anterior gestión, uno de los más consultados en torno a ese sentido, también el doctor Bugatti. Exactamente, en esa sala médica que estoy mencionando, los médicos eran Federico Bugatti y Diego Palomo. Bueno, y a propósito, ya que mencionamos hace un rato la cuestión del Consejo Deliberante, en la sesión, en la última no, sino en la anteúltima, se aprobaron 2 pedidos de informe, uno sobre la atención por falta de profesionales en la unidad sanitaria de Villa Esperanza, y la otra, el cierre de la unidad sanitaria del barrio Obrero. Y se considera, bueno, un poco lo que estábamos diciendo, que no se prevé, al cierre en sí no se prevé ni se genera una alternativa para los vecinos que se ven afectados por estas decisiones. Tuvo el acompañamiento del oficialismo, minuta de comunicación, presentada por la oposición en el Consejo Deliberante. Así también el tema es tratado en el legislativo de Bahía Blanca. Bueno, doctora. Bueno, como para cerrar esto, me gustaría decirte una cosita antes de que pasemos de tema. Son como datos duros, ¿no? O imágenes. Pensemos en imágenes. Tenemos la imagen del cierre de las salas médicas, por un lado. Tenemos, por otro lado, la imagen de los comedores y los barrios más alejados del centro, reclamando garrafas.
Y tenemos el centro de la ciudad lleno de macetas y murales. Esas son políticas públicas, ¿no? O sea, el dinero está y es el Estado el que decide dónde invertir. Y evidentemente, en la ciudad de Bahía Blanca, la decisión ha sido embellecer el centro, y para eso se desatienden otras necesidades, ¿no? Como estamos viendo. Bien. Raramente nos aporta imágenes y no palabras, doctora, hoy. Las imágenes a veces valen más que 1000 palabras, ¿no? Un día tenemos que hablar de eso, doctora. ¿Qué piensa usted de eso? Yo creo que sí. ¿Que sí? Las imágenes son construcciones culturales también, ¿no? Pero sí, nos expresan. Nuestro primer lenguaje es el cuerpo. Y después viene la palabra, como una manera de simbolizar. Pero nuestra primera expresión es el cuerpo. Y el cuerpo construye imágenes. Y bueno, estas imágenes de las que estamos hablando ahora también muestran cuerpos que están excluidos.